Esta noche queremos conocer a los candidatos al Senado de los principales partidos políticos, charlar con ellos y hablar sobre dos asuntos de rabiosa actualidad, el ATC y el agua. Así que no se muevan, porque en un instante arranca el debate. Invitados al programa de hoy, como no podía ser de otra manera, estaban tanto Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos y Unidad Popular. No nos acompañan esta noche Ciudadanos ni Unidad Popular por los siguientes motivos. En cuanto a Ciudadanos, hemos de decirles que ni los candidatos al Senado titulares ni los suplentes han podido estar esta noche con nosotros por problemas de agenda. En cuanto a Unidad Popular, nos han remitido el siguiente comunicado que les pasamos a leer. Desde la Coordinación de Unidad Popular queremos mostrar nuestro disgusto por la situación generada ante la imposibilidad de que nuestro candidato, Domingo Alcázar, no esté presente. Consideramos que así una parte muy representativa de la sociedad se queda sin voz en el debate. Por esta serie de razones queremos manifestar lo siguiente. 1. En el primer debate televisado acerca de la situación de Cataluña, de cara a las elecciones generales, se solicitaba la asistencia de los candidatos al Congreso en el email que se remitió a las diferentes formaciones. Se hizo caso omiso de esta condición, donde solo el candidato de Unidad Popular cumplía el requisito y Televisión Guadalajara no puso ningún impedimento. Consideramos, 2, que el debate asume un perfil político, pero a su vez exige un conocimiento técnico y legal específico e insoslayable si se pretende conducir el debate sobre criterios de veracidad. 3. La persona que ha desarrollado en Unidad Popular un trabajo y conocimiento sobre el trasvase Tajo Segura es Domingo Alcázar, por ser un tema sobre el que tiene un compromiso declarado. 4. No podemos creer que la razón del veto radique en el hecho de que la candidatura de Domingo Alcázar sea al Congreso, algo que en todo caso no viene determinado por los campos de trabajo específicos que cada candidato desarrolla. Nos parecería tan peregrino como argumentar su no invitación por ser nacido fuera de Guadalajara, por ejemplo. 5. Al margen de lo anteriormente expresado, los compañeros y compañeras que están integrados en la candidatura del Senado no podían acudir al debate por motivos de agenda y compromisos laborales principalmente. En vista de lo expuesto, entendemos que Televisión Guadalajara no busca el criterio de veracidad en el debate con este veto. Hace caso omiso del principio democrático de igualdad de oportunidades para las diferentes fuerzas políticas. En situaciones como esta se observa la brecha que existe entre los grandes partidos que cuentan con liberados y políticos profesionales y las pequeñas formaciones formada por gente común que hace política en su tiempo libre, en las que intentar satisfacer las agendas de los medios se convierte en una labor titánica. 6. En Unidad Popular dudamos razonablemente en vista de lo ocurrido en la ocasión anterior sobre la actitud y decisión de Televisión Guadalajara si el mismo problema se hubiera planteado por parte de otras formaciones, concretamente por Partido Popular y o Partido Socialista. 7. Esperamos que Televisión Guadalajara rectifique esta disposición. Si no fuera así, solicitamos que este comunicado sea leído en el debate en aras de que la audiencia conozca la no presencia de Unidad Popular Guadalajara. Saludos cordiales, Coordinación Unidad Popular Guadalajara. Leemos el email, como no podía ser de otra manera, el comunicado que nos ha remitido Unidad Popular, pero no sin decirles también que muchas de las cosas que acabamos de leer y que están incluidas en este comunicado son totalmente inciertas, entre ellas que Televisión Guadalajara veta a Unidad Popular, ya que se le ha invitado igual que al resto de las personas que nos acompañan. Dicho esto, pasamos, eso sí, a presentar a los tres partidos políticos que sí nos acompañan esta noche, a los candidatos al Senado, insistimos, que nos acompañan esta noche para hablar de ATC y de agua. Están con nosotros Juan Pablo Sánchez Sánchez Seco, número 1 al Senado por el Partido Popular. Buenas noches. Hola, buenas noches. Rian Sares Serrano, número 1 al Senado por el Partido Socialista. Buenas noches. Muy buenas noches. Y también Antonio Vila, número 2 al Senado por Podemos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. En primer lugar, y antes de entrar en materia para hablar de los dos temas que nos ocupan esta noche con los candidatos al Senado de las formaciones políticas, que son el ATC y el agua, sí me gustaría que de manera breve les contaran a los televidentes por qué se presentan por sus formaciones al Senado. En este caso, Juan Pablo. Bueno, yo me presento en primer lugar porque mi partido ha confiado en mí, igual que ha confiado en otros compañeros para la candidatura al Senado y también la candidatura al Congreso.
Yo creo, sinceramente, que lo hace porque considera que soy una persona que conoce muy bien esta provincia, he nacido en ella, he vivido toda mi vida en ella, llevo muchos años ya con responsabilidades, con experiencia, he sido alcalde, he sido diputado provincial, subdelegado, y bueno, espero que esa confianza que han depositado en mí mi partido, y también espero tener la confianza de los ciudadanos para poder desarrollar esta labor como se merece, y desde luego van a encontrar en mí el máximo trabajo para conseguir lo mejor para esta provincia. Rion Sáenz Serrano, ¿por qué se presenta? Bien, es verdad que es una pregunta que me han hecho últimamente en varias ocasiones. Yo llevo trabajando en el sector público, en la administración pública, 24 años, en el Archivo Histórico Provincial, toda mi vida dedicada a lo público. Y creo firmemente que la política, la buena política, también es una forma de trabajar por los demás, por el servicio público, y nos exige un compromiso. A veces hay que dar el paso e introducirse a fondo en la colaboración pública para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Yo creo firmemente en lo público y, por tanto, también es verdad que mi partido ha confiado, hubo una aprobación general por parte de nuestro máximo órgano del partido, de nuestra candidatura, y quiero trabajar intensamente por la provincia de Guadalajara, desde la política, desde lo público, a favor de todos los ciudadanos, y creo que desde el Senado se pueden hacer muchas cosas por nuestra tierra, nuestra querida Guadalajara. Antonio Vila, ¿por qué se presenta como número 2 desde la formación de Podemos? Bueno, sí, en mi caso es un poco diferente al de los que me acompañan. Yo no vengo de la política, ni ninguno de mis compañeros, somos gente normal que hemos querido dar un paso adelante para llevar la voz de los ciudadanos, de la gente, a las instituciones. Ya lo hicieron compañeros en las autonómicas, y ahora nos tocan las generales. Yo fui elegido en un sistema de primarias con listas abiertas, me presenté como muchos otros y al final pues salí elegido, con el segundo por Guadalajara en número de votos, el número 1 es Begoña Rojas y el otro compañero que nos acompaña en la candidatura es Fernando Plaza, y bueno, pues queremos intentar llevar la voz del pueblo a las instituciones, conscientes de que no somos profesionales de la política. Yo, por ejemplo, soy abogado, los otros compañeros tienen cada uno su propia profesión, y bueno, pues en esa tesitura estamos para intentar llevar la voz y desde las instituciones cambiar un poco este país que yo creo que le hace falta. Pues este es un pequeño acercamiento que hemos tenido hacia ellos, pero vamos a conocer lo que opinan sobre dos temas importantes y seguro que les vamos a seguir conociendo a lo largo de la precampaña y de la propia campaña electoral para las próximas elecciones del 20 de diciembre que tenemos por delante. Empezamos hablando de ATC, un tema polémico. Se decidió ubicar el ATC en Villar de Cañas, lo saben ustedes, aunque ahora su ubicación o no ubicación está un poco en duda y vuelve a reabrirse la polémica. La primera pregunta que les hago, candidatos al Senado: ¿la forma de elegir el emplazamiento del ATC, visto lo visto y lo que ocurre ahora mismo, igual no ha sido la más adecuada? Juan Pablo Sánchez Eco. Bueno, yo, como decía, he sido alcalde de Pastrana 21 años y Pastrana es un municipio que se encuentra precisamente en el entorno de una central nuclear, una central ahora en desmantelamiento como la central nuclear José Cabrera en Zorita de los Canes. Por cierto, está a 100 metros del término municipal de Pastrana. La verdad que allí hay, como me imagino que sabe todo el mundo, un ATI, un almacén temporal de residuos radioactivos, y bueno, está pendiente de que se construya el ATC para que esos residuos se trasladen. Respecto a la pregunta, bueno, yo creo que había que hacer un poco de historia. El Plan General de Residuos Radioactivos se aprueba en el año 84 aproximadamente, que es cuando se crea la empresa Enresa, la empresa que debe gestionar los residuos radioactivos, y así se establece ya el primer Plan General de Residuos Radioactivos. En ese plan se establecía la creación de un almacén temporal centralizado que albergase los residuos que iban generando las distintas centrales nucleares. Eso se ha ido posponiendo y al final el último Plan General de Residuos Radioactivos lo aprueba el Consejo de Ministros en el año 2006 con el presidente Zapatero, y se establece que ya se debe construir definitivamente un almacén temporal centralizado. Y, bueno, sorprendentemente, y en eso nos negamos muchos ayuntamientos de los entornos de las centrales nucleares, se establece que se haga
casi por concurso, que se presente quien quiera. Esto parece una subasta. Los municipios que sean, cuando desde nuestro punto de vista, en este caso la Asociación de Municipios de Áreas de Centrales Nucleares, la AMAC, lo que queríamos era que hubiese unos expertos técnicos en la materia nuclear que dijesen, bueno, pues este es el mejor sitio por las características geotécnicas, etcétera, 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 que debería haber albergado los residuos. No que se presenten aquí municipios que no saben absolutamente nada de la materia y que en muchos casos probablemente no cumpliesen con los requisitos mínimos. Por tanto, desde luego, desde el Partido Popular, y yo lo viví muy intensamente, como digo, porque en ese momento era senador, aparte de alcalde, no entendimos este procedimiento de ubicación del almacén temporal centralizado. Rian Saez Serrano, desde el PSOE. En el caso del Partido Socialista siempre nos hemos opuesto rotundamente a que el almacén nuclear, el cementerio nuclear, se instale en Castilla-La Mancha. De hecho, continuamente, en distintas manifestaciones y a distintos niveles, siempre la posición ha sido la misma, ha sido única, total oposición a que el cementerio nuclear esté en nuestra tierra. Creo que hemos sido suficientemente solidarios ya a lo largo del tiempo, no solamente por el otro tema también que nos ocupa, que es el trasvase Tajo Segura, sino por tener precisamente 2 centrales nucleares en la provincia de Guadalajara, y creemos que no nos toca ya el cementerio nuclear en Castilla-La Mancha. Además, el cementerio nuclear está en Castilla-La Mancha, o se piensa poner en Castilla-La Mancha, porque Cospedal pidió precisamente que se pusiera en Castilla-La Mancha, porque dentro de las distintas peticiones, dentro de los distintos municipios que se promovieron como solicitantes para este cementerio nuclear, hubo uno de ellos, Villar de Cañas, que precisamente no estaba de los primeros en cuestiones técnicas, y fue al final el que Cospedal eligió para poner el cementerio nuclear en nuestra tierra. Después se ha visto que fue una decisión absolutamente política, no sabemos muy bien por qué, qué razones ocultas hubo. El caso es que estudios posteriores han demostrado, por supuesto, que el emplazamiento en los terrenos de Villar de Cañas no es el más idóneo, ni muchísimo menos, para poner el silo nuclear en este municipio. Luego, si quieres, podemos profundizar acerca de estas características. Antonio Vila, desde Podemos. Pues sí, bueno, nosotros, aunque somos un partido relativamente nuevo, obviamente rechazamos rotundamente la construcción del ATC en Villar de Cañas, como no podría ser de otra manera. Y no estamos de acuerdo, primero, porque el Gobierno designó la localidad de Villar de Cañas cuando era la cuarta, estaba en el cuarto lugar de la lista de candidatas. Y además porque los argumentos del Gobierno de que tenía gran apoyo social y gran apoyo institucional se cae por su propio peso. Es un hecho que ha quedado desmentido por la movilización ciudadana de que nadie quiere el ATC, que el ATC se construya. Y seguramente tampoco va a tener ningún apoyo institucional, porque la mayoría de los partidos que nos presentamos a estas elecciones generales así lo han ratificado y se han comprometido por escrito que no van a apoyar esa construcción. Respecto a la pregunta concreta, solamente habría que hacer caso de los informes técnicos del propio Consejo de Seguridad Nuclear y del Colegio Oficial de Geólogos, que dice que el lugar de Villar de Cañas no es el idóneo para su emplazamiento. Y puede ocurrir que esto produzca grandes sobrecostes, que bueno, de hecho, luego podremos entrar en ello. Pregunta, si todos están de acuerdo en que tiene que haber unos informes técnicos que avalen cuál es el lugar más apropiado para instalar un ATC, más que de la forma en la que finalmente se ha realizado, si hubiera unos informes técnicos que avalaran que el mejor emplazamiento para situar el ATC fuera Castilla-La Mancha, un lugar de Castilla-La Mancha, no nos vamos a meter en ninguna provincia en concreta, ¿qué harían ustedes desde el Partido Popular? Bueno, vamos a ver, yo quiero aclarar algunas cosas que se han dicho aquí. Yo ahora cuando oía a Rian Saez decir que el PSOE apuesta porque no se instale en Castilla-La Mancha un almacén de residuos, habría que preguntar qué PSOE. ¿El de aquí, el de Castilla-La Mancha o el nacional? Porque yo siempre he visto esa permanente contradicción, y luego lo veremos en el tema del agua, cómo ocurrió algo parecido, porque como he dicho, quien aprueba el 6º plan de residuos general
en España es, en 2006, el señor Zapatero establece que se haga una ATC. Es el señor Zapatero, un gobierno del PSOE, el que establece esa subasta, ese concurso entre todos los pueblos de España a ver quién lo quiere, en vez de establecer que unos técnicos decidan cuál es el lugar más apropiado. Por tanto, bueno, habría que aclararse qué Partido Socialista, porque siempre están en permanente contradicción, son auténticos reinos de taifas que lo mismo dicen en una cosa en un sitio y la contraria en otro. Yo creo que hay que tener una unidad de mensaje, que es lo que desde el Partido Popular siempre hemos querido. Además, ahí el señor Zapatero llevó la contraria a los propios pueblos nucleares, que lo que querían era que se estableciese un estudio de verdaderamente geotécnico de dónde hacía falta y, en su caso, que se eligiese un municipio del entorno nuclear por la experiencia que ya tienen de años y años y años. Además, en Guadalajara, da la casualidad, o no la casualidad, tenemos 2 almacenes temporales individualizados. Es que hay gente que se opone al almacén de residuos centralizado, y lo respeto, pero están pasando todos los días por delante de un almacén de residuos en Guadalajara y no dicen nada o no se enteran. Hay uno en Trillo y otro en Zorita, por cierto, el de Zorita a la intemperie, que está allí y que también se hizo en época del gobierno socialista, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que habría que tener es una idea clara de por qué se tomó esa decisión, que además fue otro de los problemas que nos dejaron cuando llegó el presidente Rajoy, porque desde el año 2006 al año 2011 se debería haber decidido ya cuál era el emplazamiento. Y el otro día lo contaba el ministro Soria, que el exministro Sebastián, el último ministro de Industria del Partido Socialista, el señor Zapatero, lo primero que le dijo, y lo único que le dijo que era el problema más gordo que tenían, era que había que decir ya cuál era el almacén donde se ubicaba el almacén centralizado. Y en el primer Consejo de Ministros hubo que tomar la decisión porque no se podía demorar más, porque vemos que como nuestras centrales nucleares se van a tener que cerrar si los residuos radioactivos que van generando en cada una de las recargas no se llevan a un almacén centralizado y además se traen los residuos que hay en Francia. Por tanto, yo creo que, como en tantas otras cosas, el gobierno de Zapatero, el gobierno del Partido Socialista, muestra pues una incongruencia total y absoluta que además se acrecienta con el gobierno socialista de Castilla-La Mancha, que no se sabe si está con el de su país, con el central, o si va por libre, ¿no? Por alusiones. Bien, hay que tener en cuenta que lo que vamos a almacenar en el posible y futuro almacén silo nuclear son residuos radiactivos. No es cualquier cosa, no es un almacén de frutas, mismo que tenemos ahora mismo en Guadalajara, no es un almacén de frutas, ni es tampoco un almacén de logística normal. Son residuos peligrosos y para eso tenemos que estar absolutamente seguros de que el lugar, el emplazamiento es el idóneo para poner este tipo de material. Puede haber, y de hecho lo hay, otros almacenes nucleares que pueden ser seguros, pero ahora mismo el emplazamiento elegido en Villar de Cañas está demostrado con todos los informes técnicos del propio Consejo de Seguridad Nuclear, que a propósito hubo muchísimos problemas porque algunos técnicos incluso en los medios de comunicación hablaron de determinadas cuestiones, etcétera. Demuestran que no son los terrenos adecuados para poner un almacén nuclear en Villar de Cañas. Eso es un hecho claro. Y otro concreto es que en la sociedad de Castilla-La Mancha tampoco hay un consenso, ni en la de Guadalajara, acerca de la ubicación del almacén nuclear. La gente no queremos el ATC, el almacén nuclear, en nuestra tierra. Y en eso la postura del PSOE de Castilla-La Mancha, de Guadalajara, es clara y rotunda. Pero perdón un momento, si puedo interrumpir. Sí. Simplemente he oído a Riansar decir que los informes, para que no sea en Villar de Cañas, del Consejo de Seguridad Nuclear, son negativos. ¿Los has visto? ¿Lo sabes? Porque, que yo sepa, nadie los ha visto. O se está hablando de unos informes que yo no los he visto en ningún sitio, ni publicados, ni se sabe absolutamente nada. ¿Cómo sabes tú que hay informes negativos para que no se ubique en Son Villar informes de Cañas? que cuestionan técnicamente el ¿Pero emplazamiento. los has visto? ¿Los conoces? Cuestionan el emplazamiento. Pero ¿qué dicen esos informes? Igual que podemos hablar de otras muchas ¿Qué cuestiones dicen que esos informes? establecen que hay irregularidades importantes acerca del procedimiento de determinación del lugar donde se va a implicar, por ejemplo, la aprobación del Plan de Ordenación Municipal, del que hablaremos, si queréis, a continuación. Antonio Vila, enseguida hablamos del Plan de Ordenación Municipal, que también ha generado polémica. Nosotros es que creemos que Castilla-La Mancha ya ha sido muy condescendiente con el tema nuclear, y Guadalajara en particular demasiado solidaria ya con el tema. Yo creo que tener 2 centrales nucleares ya ha sido suficiente y, como dije al principio,
aunque los informes técnicos en este caso avalan el lugar inadecuado de construirlo en Villar de Cañas, pero en el caso hipotético que los informes avalaran el sitio en Castilla-La Mancha, ubicar el ATC en Castilla-La Mancha, nosotros lo rechazamos rotundamente. Lo rechazamos rotundamente porque creemos que la energía nuclear es una energía peligrosa. Es una energía que pone en peligro tanto a las personas como a los recursos biológicos y a la naturaleza. En Podemos apostamos por un modelo que supere el modelo nuclear. En su lugar queremos llevar a cabo una política y una gestión eficaz de la energía y apostar por desarrollar una energía renovable aprovechando el sol, nuestro sol, que tenemos mucho, y nuestro viento. Es decir, no nos quedamos ahí, no decimos no a la energía nuclear sin más, sino que damos una alternativa. Y la alternativa la tenemos en nuestra tierra. Es decir, no necesitamos energía nuclear. Los riesgos todos los conocemos, todos sabemos lo que ha pasado en los accidentes de Chernóbil y en Fukushima. Es decir, esto es muy peligroso, estamos jugando con vida de personas. Y creemos y apostamos por un cambio de modelo energético y por eso pedimos y queremos cerrar paulatinamente las centrales nucleares, cerrar todo lo que sea contaminante en ese caso y bueno, pues por eso no aceptaríamos ni siquiera que se instalara en Castilla-La Mancha. Aprovechando que tenemos a Rian Sares Serrano aquí, ¿cuáles son las líneas básicas, por resumirlo de alguna manera, por las cuales se adopta esa decisión del Plan de Ordenación Municipal de Villar de Cañas de echarlo atrás? Bien, este plan de ordenación municipal se aprueba en el último minuto, ya con el Gobierno del Partido Popular en funciones, creo que concretamente fue el 19 de junio del año 2015, ni siquiera lo aprobó la Comisión Regional de Urbanismo, sino la Comisión Provincial de Cuenca, y se ha visto que este plan de ordenación contiene importantes irregularidades. Importantes irregularidades, concretamente hay una causa absoluta de nulidad y 3 de anulabilidad, que determinan que este plan no puede funcionar. De hecho, hubo una impugnación y a raíz de esa impugnación por parte de un ayuntamiento es cuando se ha revisado. La causa de nulidad, la más importante, que afecta, según la legislación urbanística, al plan de ordenación municipal de Villar de Cañas, es que no hay recursos hídricos, no hay agua suficiente para esta instalación, para este almacén nuclear. Y eso determina fundamentalmente la nulidad de este plan de ordenación. Pero además hay 3 causas de anulabilidad importantes y constatadas. Una de ellas es que hay una zona deportiva, concretamente, que en el anterior plan de ordenación el anterior al 2015, estaba establecida como zona urbana. Y ahora, curiosamente, de una manera rara, extraña, aparece como zona rústica para no interferir en la organización de este almacén nuclear. Por otro lado, también, otra causa de anulabilidad es que aparece un parque empresarial ligado también a esta instalación, al silo nuclear, pero no se dice exactamente cómo se va a ejecutar, cómo se va a financiar, no hay ningún detalle acerca de este parque empresarial futuro. Y por último, y muy importante, es que las zonas urbanas del municipio, aunque en el plan se establece de otra manera, se encuentran a menos de 2 kilómetros, de 2.000 metros del almacén nuclear. Son causas determinantes de la anulabilidad y así lo ha decidido las instituciones competentes en materia de urbanismo para llevar a cabo la anulación de este plan de ordenación, con lo cual es necesario volver a iniciar el procedimiento. Juan Pablo. Bueno, yo incidiría en algunas cosas que ya hemos dicho, ¿no? Que en primer lugar que esta decisión hubo que tomarla, la de que se emplazase en Villar de Cañas, porque fue una de las muchas patatas calientes, aparte no vamos a entrar ahora en el paro de crecimiento económico a punto de ser intervenidos a España. Bueno, pues una de las patatas calientes era una decisión que tenía que haber tomado el gobierno anterior, porque aprobó el Plan General de Residuos Radiactivos en España, como digo, y se la dejó el nuevo gobierno. El nuevo gobierno tuvo que hacer, de acuerdo con lo que le informaron los técnicos, decidir esta ubicación. Se aprobó por el Consejo General de Poder Nuclear, el Consejo de Seguridad Nuclear, y bueno, tenía todos los informes favorables. Se han hecho todos los trámites para que se pueda construir. El gobierno socialista no ha dicho nada en 4 años, digo a nivel nacional, como está la incongruencia del PSOE regional y nacional, y ahora cuando llega Paje de pronto dice, yo creo que para esconder el que se trata de ir en contra de una decisión que se tomó por el gobierno nacional,
el decir que hay distintas pegas. Ya parece ser que se ha recurrido porque son pegas técnicas que y no jurídicas que fundamentadas, no tiene Juan Pablo. ninguna lógica, ¿no? Porque el plan de ordenación municipal estaba aprobado ya, la cepa se ha ampliado, parece ser mucho más. Pero yo voy a lo que decía Riansares, que el Partido Socialista no quiere tener residuos radioactivos en la provincia de Guadalajara, te he escuchado decir. Tenemos 2 ATIs y llevamos con 2 almacenes con residuos radioactivos pues del orden de 10 o 12 años, el de Trillo y otros 8 o 10 años el de Zorita. Hemos sido suficientemente solidarios ya en materia de energía nuclear y no queremos un almacén nuclear en nuestra tierra. Por eso es una incongruencia. Vamos a ver, si no hay un ATC, esos residuos en la provincia de Guadalajara permanecerán por los siglos de los siglos. Amén. Porque precisamente el ATC se hace para trasladar los residuos que tenemos en la provincia de Guadalajara a ese almacén centralizado. Si no se hace el almacén centralizado, los residuos que tenemos en la provincia de Guadalajara seguirán aquí. Luego, por tanto, es una incongruencia más del Partido Socialista. Dice que no quiere los residuos en Guadalajara, pero dice que no se haga el ATC, con lo cual los residuos se tienen que quedar en Guadalajara. Bueno, yo iría un poquito más allá. Yo creo que estamos hablando de un asunto de Estado, de un asunto de interés nacional. Y en un asunto de interés nacional yo creo que hay que ser responsables y no hacer demagogia. El Partido Socialista es muy típico en hacer demagogia. Se trata de buscar una ubicación porque es necesaria que haya una ubicación. Yo he dicho desde el primer momento que se hizo mal por el gobierno de Zapatero, que no se debería haber hecho una subasta, un concurso aquí, sino que se hubiese tenido que hacer con informes técnicos que dijesen cuál era el sitio idóneo. Pero bueno, esto se hizo así y ahora lo importante es que se lleve a cabo porque si no España, los residuos que hay en Francia, que se estaban manteniendo en Francia, que pertenece a España, hay que traerlos ya y va a haber que pagar del orden de 60.000 euros diarios por esos residuos. Entonces, yo creo, cuando vas a Francia, por poner un ejemplo, la energía nuclear es un tema, o en Alemania o en cualquier otro país, es un asunto de Estado y no se pone en cuestión estas cosas, como en tantos asuntos, como en sanidad, como en seguridad, ahora que hemos visto los problemas de seguridad. Yo, de verdad, cada vez me quedo más sorprendido del Partido Socialista por esta incongruencia permanente que tienen entre lo que deciden a nivel nacional y lo que deciden en cada comunidad autónoma. Yo creo que estamos en un país como España, donde ante todo y sobre todo debe haber una coordinación y una homogeneidad en lo que se decide, sobre todo en los asuntos de interés nacional. Pregunta, ¿tenemos que construir un ATC sí o sí en España? ¿O hay otras opciones? Pues es evidente que el Sexto General de Residuos Radioactivos así lo dice y esa decisión la toman por unanimidad. Me parece que hubo 6 votos solo en el Congreso de los Diputados. Por cierto, el portavoz de Industria era un diputado de Guadalajara, Francisco Javier García Breva, en aquel momento, y luego le sustituyó otro candidato de Guadalajara, el señor Alique, en esa Comisión de Industria, que informó favorablemente que se construyese el ATC a través del Sexto General de Residuos Radioactivos. Creo que me dicen mis compañeros, porque tenemos un pequeño problema de comunicación, que nos quedamos sin tiempo ya en esta primera parte, así que la televisión ya saben cómo va, la publicidad manda, así que nos vamos a ir unos minutitos a publicidad, enseguida volvemos, cerramos este capítulo y empezamos a hablar de agua. No se vayan, hasta ahora. Estamos de vuelta, todavía 25 minutos por delante, media hora para seguir hablando de agua, pero antes de empezar el capítulo del agua vamos a cerrar el de energía, el del ATC, con una ronda muy rápida en la que los 3 partidos que nos acompañan esta noche, los candidatos al Senado de 3 partidos políticos, Podemos, PSOE y Partido Popular, que nos acompañan esta noche, puedan fijar su postura de energía nuclear y su postura energética, algo de lo que sin duda se hablará a lo largo de estas elecciones nacionales, tanto en la precampaña como en la campaña. Desde Podemos, ¿cuáles? Lo ha dicho antes un poco Antonio Vila, pero vamos a resumirlo. Sí, es cerrar paulatinamente las centrales nucleares y en concreto sustituir, nosotros queremos sustituir el ATC que está previsto construir en Villar de Cañas por una planta de investigación de energía limpia, para biocombustible, fotovoltaica, eólica, etcétera, que sirva como referencia estatal y que contribuirá a iniciar una transición energética eficiente en este país. Es por lo que estamos completamente en contra y a favor de otros tipos de energías renovables. Riansares Serrano. Bien, yo creo que efectivamente es el momento también de
de ir poco a poco implantando una nueva política energética basada en nuevos modelos, en energías renovables, en energías limpias, en energías eficientes. Y aquí tenemos un camino importante por recorrer, porque además durante esta legislatura el Partido Popular también ha acabado con todos los inicios de este tipo de energía. Y también, para continuar con el ATC y terminar ya nuestra postura, nos oponemos rotundamente al establecimiento del silo nuclear, del almacén nuclear en Villar de Cañas. Consideramos que tiene que haber un consenso importante en la sociedad, aparte de ser una cuestión importantísima y general, pero es muy importante que la gente de la tierra diga lo que tiene que decir, y creemos que en la sociedad de Castilla-La Mancha no hay una querencia, ni muchísimo menos al emplazamiento de este silo nuclear, que no va a traer riqueza y desarrollo a la zona de ninguna manera, y que como estadistas, más allá de políticos, lo dijo Churchill en alguna ocasión, necesitamos pensar en la siguiente generación, no en lo inmediato, en la elección, sino qué va a pasar después con las generaciones que vendrán. Desde el Partido Popular, Juan Pablo Sánchez. Bueno, nosotros yo creo que es un asunto de Estado, como decía antes, y tiene que haber un acuerdo nacional porque es fundamental. Porque yo creo que lo que hay que tratar es de resolver el abastecimiento energético y a un coste lo más bajo posible, porque claro, cuando hablamos de alternativas hay que decirle a la gente lo que cuesta generar un kilovatio por energía nuclear y cuánto cuesta por otras energías, y que los ciudadanos decidan. Pero yo creo que independientemente, bueno, y hemos visto cómo en estos últimos años, en los años del gobierno Zapatero, se incrementó más del 60% el recibo de la luz, precisamente por esa mala gestión energética, y dejó además en las empresas eléctricas un déficit tarifario tremendo que hemos tenido que pagar ahora todos los españoles. Pero yo creo que de lo que se trataba esta noche era de hablar de cómo resolver el problema que tenemos. Hay unas centrales nucleares a las que hay que dar salida a unos residuos radioactivos, que no se pueden permanecer en la central porque tiene unas piscinas a las que hay que sacar, porque si no hay que parar las centrales nucleares. Para eso tiene que haber unos almacenes que alberguen esos residuos. Y yo creo que esto es un asunto de interés nacional y tenemos que darle salida, y es un acuerdo nacional el que tiene que haber. Ya lo había con el sexto Plan General de Residuos Radiactivos, como decía, que aprobó el señor Zapatero, y de pronto ahora el señor Paje se carga lo que su propio anterior presidente y secretario general había decidido para dar salida a este problema nacional. Por tanto, yo creo que de lo que se trata es de resolver este problema y después analizar por consenso cuál puede ser el estatus que tiene que tener la energía en su conjunto en España. Cerramos de momento este capítulo de la energía. De la ATC hablamos de agua en una semana en la que lo llevamos diciendo desde hace días. Es una semana importante porque el domingo hay convocada una manifestación en contra del trasvase Tajo Segura, convocada por la Plataforma Ciudadana de Perjudicados por el Trasvase. Ya saben, una caravana, protesta, que vendrá desde distintos municipios ribereños. El punto de encuentro será Guadalajara capital, el parking del centro comercial, y desde ahí se irá andando hasta Santo Domingo, hasta la Plaza de Santo Domingo, si no recuerdo mal, donde se leerá un manifiesto. La primera pregunta se la hemos hecho a algunos de sus compañeros en algún momento en algunas ruedas de prensa de esta semana. ¿Apoyan la manifestación del domingo desde Podemos, Antonio Vila? Por supuesto, y estaremos presentes. ¿Desde el Partido Socialista? Por supuesto, desde el Partido Socialista siempre se ha estado presente en todas las reivindicaciones que tienen que ver con el trasvase, y una vez más estaremos y apoyamos, nos adherimos completamente a la manifestación convocada por la Plataforma de Afectados contra el Trasvase. Desde el Partido Popular, Juan Pablo. Sí, por supuesto, nosotros también estaremos presentes en esa manifestación, independientemente que ahora hablemos de muchos aspectos que van unidos a la problemática que tiene la cabecera del Tajo. Actualidad del mismo día de hoy, de primera hora de la mañana, conocíamos un nuevo trasvase que se aprobaba por parte del Ministerio, se daba luz verde, en este caso a 6 hectómetros cúbicos. ¿Es un trasvase precisamente oportuno en esta semana, Antonio Vila? Pues no es que tenga que ver algo que sea oportuno esta semana, es que no es oportuno desde que llevamos, desde el mes de julio, se han trasvasado 59 hectómetros cúbicos de la cabecera del Tajo hacia el Segura, dejando ahora mismo actualmente la cabecera del Tajo al 13% de su capacidad. Es decir, de hecho hoy en la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, creo que en palabras de la consejera de Fomento, incluso no garantizan, que no se puede garantizar el abastecimiento de algunos pueblos, entre los que se encuentra Pastrana, donde Juan Pablo ha sido alcalde, Brihuega, Orche, Chiroeches,
Yo no sé creo dónde ha recordar. sacado esa información la consejera. Me parece que está muy mal informada, como en otros tantos asuntos. Es lo que han dicho. Parece ser que ya hay problemas de abastecimiento en el tema del Tajuña. Entonces, bueno, pues nosotros... Pero el Tajuña no tiene nada que ver con la cabecera del Tajo. Por eso digo que es mezclar churras con merinas. Me imagino que será porque surte de agua. A ver si confunde la consejera el Tajo con el Tajuña. Nosotros lo único que decimos es que hoy nos hemos despertado con un nuevo tajicidio. Utilizando palabras de la plataforma ciudadana de No al Trasvase, es un nuevo crimen para Castilla-La Mancha y para Guadalajara. Y, como siempre, nos hemos enterado por el BOE. Nosotros consideramos que el Partido Popular ha vuelto a incumplir la promesa y el compromiso de no trasvasar agua cuando hay una lámina de menos de 400 hectómetros cúbicos. Estamos por debajo del 300, estamos al 13%, y bueno, creo que no es de recibo. No porque ahora mismo se haya producido esto. Desde julio se empezó trasvasando 20 hectómetros cúbicos, bajó a 15, 10, 8 y ahora 6. Es decir, a este paso, obviamente, no solamente nosotros vamos a tener falta de agua, porque estamos en un ciclo muy seco, sino que no va a haber agua para nadie. Rian Sáez Serrano. Bien, hoy es un día muy triste para Guadalajara. La verdad es que, como decía Antonio, nos hemos despertado con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de un nuevo trasvase desde el Tajo al Segura de 6 hectómetros cúbicos, hecho con nocturnidad y alevosía. Directamente nos hemos entrado en el BOE, porque claro, ahora efectivamente no hace falta que se comunique de ninguna manera, es una orden del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España. Directamente se publica en el BOE y nos enteramos a través de esta publicación que se ha realizado un nuevo trasvase en un momento especialmente difícil. Se ha vuelto a abrir de nuevo el grifo del Tajo al Segura, de la España seca a la España seca, en unas condiciones lamentables. Concretamente, en el Boletín Oficial del Estado se dice que a 1 de noviembre la reserva era de 324 hectómetros cúbicos, aproximadamente un 13% de la capacidad de los pantanos de Entrepeñas y de Buendía. Incluso en este mes de noviembre, en estas semanas que han pasado desde el 1 de noviembre, ha bajado algún hectómetro cúbico más porque no ha llovido, porque continúa la sequía. Es una situación absolutamente lamentable la que se ha producido hoy, esta mañana, con este nuevo trasvase del Tajo al Segura, porque efectivamente, como bien ha dicho Antonio, tenemos los datos de los trasvases que se han realizado en este año, uno por cada mes del año, excepto, curiosamente, el mes de mayo, y la situación es ya insostenible. Es verdad que es un auténtico tajicidio, creo que es una palabra muy bien empleada en este momento, porque la situación es absolutamente desastrosa y lamentable. Y esto confirma las características de la política trasvasista del presidente del Gobierno, de Mariano Rajoy, que no le interesa los municipios ribereños, que solamente le interesa promocionar el desarrollo de determinados lugares y llevar agua desde nuestros pantanos de cabecera hasta Levante. Agua que en este caso se utiliza fundamentalmente para el riego y también en algunos casos se están utilizando para desarrollos insostenibles, para regar campos de golf, y esto es absolutamente claro. Esto demuestra el poco interés, el poco aprecio que tiene el Gobierno del Partido Popular por nuestra tierra, por los municipios ribereños, por tantas personas que están trabajando intensamente, alcaldes, concejales, asociaciones y plataformas, cuando nos encontramos con esta circunstancia. Ya se han trasvasado solo 6, lógicamente es que no queda agua en la cabecera del Tajo, es que ya se está trasvasando agua junto con lodo y barro, es lo único que queda. El agua, el Tajo se está secando, es casi un afluente del río Segura, sin ninguna duda, de ninguna manera, está siendo de esta manera utilizado. Y solamente invito a todas las personas que quieran, si no lo han hecho, a darse un paseo por la zona, por los municipios ribereños, y verán lo que ocurre. Una zona que era desarrollada, llena de vida, con un desarrollo turístico importante, y ahora nos hemos encontrado una zona abandonada, una zona muerta completamente. El río, el famoso río Bravo de José Luis San Pedro, está agonizando poco a poco, está absolutamente muerto. Desde el Partido Popular, Juan Pablo Sánchez. Bueno, yo creo que habría que hacer una breve historia de la situación de cómo nace el trasvase Tajo Segura. Hace un mes y pico que tuve la oportunidad de estar aquí también hablando de ese tema,
Y esto es una idea importante. Yo creo que proviene de hace un siglo aproximadamente, cuando Primo de Rivera tiene esta idea de la España seca y la España húmeda, que haya un trasvase. Estamos en un país como España, que tiene que haber solidaridad interterritorial. Esa idea es diseñada después por un gobierno precisamente de la República, un gobierno socialista en la República, y es el general Franco quien la lleva adelante, pero empieza a funcionar ya en la época democrática, en el año 79. Por tanto, llevamos 36 años de trasvase Tajo-Segura. A lo largo de estos 36 años ha habido muchos cambios, y lo que en un principio era una idea bastante buena, bueno, pues se ha producido un incremento de la población, un incremento del crecimiento urbanístico en todos los sitios. Se han aumentado las derivaciones, porque aquí en Castilla-La Mancha, precisamente el Partido Socialista se inventó la tubería manchega, y el agua del Tajo y de la cabecera del Tajo también va a las zonas de Ciudad Real y Albacete, a las tablas de Daimiel. Es decir, se han incrementado los trasvases todavía mucho más de lo que en un principio estaba previsto. ¿Eso qué generó? Que junto a problemas como la sequía, pues que el salir más agua, pues se viese esquilmado en mayor medida la cabecera del Tajo. Para eso hubo un acuerdo fundamental, que fue el Plan Hidrológico Nacional, que se aprobó en el año 2000-2001 y que costó mucho esfuerzo por parte del gobierno de José María Aznar para poderlo llevar adelante. Pero llegó el señor Zapatero, como en otras tantas cosas, y la primera decisión que tomó fue cargarse el Plan Hidrológico Nacional, y precisamente a la vez le hizo una tubería solo para Barcelona, solo para los catalanes, porque tenía en ese momento el tripartito con Esquerra Republicana de Cataluña y con Convergencia y Unió. Y lo que había tanto costado llevar adelante se vino abajo. Una obra que era financiada al 100% por la Unión Europea y que hubiese supuesto una liberación de recursos para la cabecera del Tajo. Bueno, nos encontramos a continuación en una situación, a los 2 o 3 años de derogar el señor Zapatero el Plan Hidrológico Nacional, que en el 2006, he traído fotografías de cómo estaba en el 2006 la cabecera del Tajo. Ya había una lámina mínima estable de 240 hectómetros cúbicos, que la tuvo que aprobar José María Aznar, porque el Partido Socialista, que ha gobernado 24 años en España y 32 en Castilla-La Mancha, nunca tomó ninguna decisión para que hubiese una lámina estable, un mínimo que no se pudiese trasvasar. Tuvo que venir José María Aznar y aprobar 240 hectómetros cúbicos. Aquí se ve que en 2006 no fue suficiente, porque el gobierno de Zapatero, estando en 248 hectómetros cúbicos, aprobó un trasvase. Ahora estamos en 333. Y tengo aquí también lo que decía en ese momento el gobierno del cual era vicepresidente el señor Paje. Desde la Junta se califica de positivo el último trasvase por prudente. Esto lo decía en el 2006, con 250 hectómetros cúbicos la cabecera del Tajo, peor que en estos momentos. Evidentemente tuvo que llegar, sí, Mariano Rajoy, y volver a aprobar un incremento de esa lámina mínima estable que no se pudiese trasvasar. Una lámina que se va a ir incrementando cada año, en 5 años, hasta los 400 hectómetros cúbicos. Y en estos momentos estamos en 333. ¿Que sería aconsejable que no se hiciesen más trasvases? Pues yo probablemente pienso que es así, que no se deberían dejar más trasvases, pero estamos en un país y en una España que está unida, que no hay fronteras territoriales y que hay que ser solidarios unos a otros. Y lo importante es, y termino, es que se sigan incrementando esa lámina estable para que haya un futuro para la cabecera del Tajo. ¿El memorándum creen ustedes que ha servido para generar más tensión o para aportar algún tipo de solución desde Podemos? Bueno, pues la verdad, yo creo que ha creado más confusión. Está claro que el actual modelo de trasvase está desfasado. Fue un plan que se planteó en los años 30 del siglo pasado, cuando en España prevalecía el mundo rural y primaban otras necesidades hidrológicas. El trasvase provoca un gran perjuicio, ¿no?, de la cabecera del Tajo, ya que no permite embalsar agua de reserva, y obviamente lo que baja por las provincias de Guadalajara y de Toledo es agua prácticamente residual de los afluentes. El memorándum
creo, lo que tampoco se ha hablado, es porque no se debe de cuestionar o de limitar la historia de trasvase sí o trasvase no, sino que hay que ir más allá, hay que tener una altura de miras, hay que aportar visión de Estado. Es un problema nacional, no es un problema de Castilla-La Mancha, no es un problema de Guadalajara, es un problema nacional. Tiene que hacerse un debate interterritorial y acabarse de una vez este tono bélico que utilizan los partidos y los que quieren utilizar esto como arma arrojadiza, arma política y de confrontación entre partidos y regiones, en vez de tratarlo como un problema complejo. Es un problema muy difícil, de difícil solución, pero que necesita de un consenso nacional, que intervengan técnicos, ciudadanos, agricultores, regantes, políticos, es decir, todos aquellos que tengan algo que ver con el tema del agua. Y para eso hace falta un gran pacto social a nivel nacional. Rian Sáenz Serrano. Bien, yo solo, primero que me gusta esa faceta de Juan Pablo de historiador, ¿no? De estar siempre contando los principios de las cosas, remontándonos hasta Primo de Rivera. Yo soy nacido en Pastrana, pero me he criado en Salceón, 18 años. Allí aprendí a nadar en el embalse, lo conozco muy bien. Ahora no podrás nadar. Vosotros no tiene sois de agua. aquí y no lo conocéis, pero yo es que Lo conozco perfectamente. Lo he vivido Llevo 24 años viviendo en intensamente Guadalajara. desde mis primeros años de niñez. Pero no desde la época de Primo de Rivera, supongo, ¿no? No, pero sí, desde que cuando se inicia el trasvase yo ya había pasado muchos años en Bien, el pues embalse. ahora desde luego, si vas por allí, que habrá sido, pues verás que las condiciones son lamentables, que ha caído el turismo el 80%, que las infraestructuras turísticas han desaparecido, las casas se están vendiendo, los establecimientos hoteleros cerrando, el turismo náutico, que era muy importante incluso a nivel nacional, ha desaparecido, las zonas de baño, de recreo, están absolutamente abandonadas. Es una situación penosa y terrible. Y también siempre Zapatero tiene la culpa de todo, parece que es todo desde el principio. ¿Quién derogó el Plan Hidrológico Nacional? El toro No, que mató Manolete también Zapatero, y a lo mejor no llueve también por Zapatero. Antonio ahora lleva ¿no? toda la razón del mundo. Eso era el Plan Hidrológico Nacional. Bien. Pero el señor Zapatero, ese gran trabajo que se hizo de consenso, se lo cargó en la primera decisión que pudo tomar. Rian Sáenz. Bien, el Perdona. caso es que el memorándum al que hacía referencia creo que ha supuesto un problema que ha aumentado de forma muy grande el expolio del Tajo. Se ha blindado el trasvase de por vida, ya no podremos salir de esta situación, significa la muerte del Tajo, la muerte absoluta, se ha convertido completamente en un afluente del Segura, porque tiene ahora mismo más agua el Segura que el Tajo, y es entregar las llaves del agua, entregar las llaves del trasvase a los regantes murcianos. Eso significa el memorándum al que se adhirió también la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Y luego hay una cosa clara en cuanto a la lámina de agua. En el año 2014, la Confederación Hidrográfica del Tajo, dependiente del Gobierno de España, establece que no se puede trasvasar, establece el límite de los 400 hectómetros cúbicos como límite por debajo del cual no se puede trasvasar. Esto es así y de forma indiscutible. Pues bien, de hecho, se está trasvasando continuamente en estos últimos trasvases por debajo de los 400 hectómetros cúbicos sin ningún problema. Y aquí el Gobierno del Partido Popular en Guadalajara no ha dicho absolutamente nada, está en silencio en relación a esta cuestión que apuntamos. En cuanto al asunto de la solidaridad, efectivamente, desde el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, de Guadalajara, nosotros pensamos, el Partido Socialista en general, que el agua es un bien de todos. El agua no es de Castilla-La Mancha, por supuesto, es un recurso general, es un recurso necesario y fundamental para la vida. Y nosotros no nos oponemos a que el agua excedentaria pueda trasvasarse o pueda distribuirse adecuadamente a otras zonas. Pero claro, agua cuando hay agua. Es que ahora no hay agua en la cabecera del Tajo. Por lo tanto, no podemos trasvasar algo que no tenemos. En este último trasvase se trasvasará solo barro y lodo, porque es lo que tiene ahora mismo los pantanos de cabecera. Entonces, solidaridad sí, pero con esas condiciones. No puede ocurrir, es totalmente surrealista, que los pueblos, que los municipios ribereños se hayan abastecido con cisternas este verano y a cambio se siga trasvasando agua desde la cabecera del Tajo hasta Levante para esos usos indiscutibles y sobre todo para el riego y también para otros usos inadecuados. Si ustedes ganan las elecciones, ¿se plantean hacer algo con el memorándum? Creemos que es muy importante, que es una cuestión fundamental, llegar a un acuerdo nacional, a un acuerdo y a un pacto sobre el agua. Es fundamental, es un recurso fundamental para la vida,
necesario para el funcionamiento, el desarrollo, el regadío, las infraestructuras, y necesitamos hablar sobre esto, crear un gran pacto de Estado sobre el agua que gestione adecuadamente nuestros recursos hidrológicos en nuestro país. Juan Pablo Sánchez Seco. Perdona, Riansel, ¿y qué es un gran pacto del agua? No, que lo digo porque ya tuvimos ese gran pacto del agua, lo estoy repitiendo constantemente toda la noche. El Plan Hidrológico Nacional fue el gran pacto del agua de España. Era liberar como máximo 1.000 hectómetros cúbicos de la cuenca del Ebro, ya cuando estaba en la desembocadura, de una media de 8.000 hectómetros cúbicos que vierte el Ebro. El Ebro, como todos hemos estudiado cuando no era la LOCSE, cuando estudiábamos de verdad, era el río, o es el río, que tiene el mayor caudal de España. Vierte aproximadamente unos 8.000 hectómetros cúbicos de agua al mar. El Plan Hidrológico Nacional establecía un máximo de 1.000 hectómetros cúbicos para derivarlo a la zona de Levante. Hubiese liberado a la cabecera del Tajo de aproximadamente unos 1.000 hectómetros cúbicos y ahora estaría en unas condiciones extraordinarias. Hubo que poner de acuerdo a regantes, a asociaciones medioambientales, a todo el mundo. Todo el mundo estaba de acuerdo. Y lo que costó tanto, y dirás tú que dices, el señor Zapatero, es que el Zapatero, desde luego, es como una apisonadora, pasó por España destruyendo todo lo que habíamos creado. Se lo cargó en 3 meses, Eso sí, Riansares, a los catalanes, con todo mi respeto, porque también son España, por supuesto, les hizo una tubería a Barcelona expresamente en vez de el plan hidrológico, llevar a cabo el Plan Hidrológico Nacional. Pero en fin, yo creo que es verdad. Yo el otro día oía precisamente a Zapatero, que estuvo en Toledo reunido con Paje, y cuando le escuché decir que había que recuperar el Plan Hidrológico Nacional, decía, pero madre mía, este hombre no sabe lo que dice o no sabe lo que hizo. Pero bueno, me decías que habría que a ver cómo está Sacedón. Mira, como yo te he dicho, yo a los 3 meses estaba viviendo en Sacedón, allí aprendí a nadar, allí he aprendido a andar, he aprendido en la escuela cuando se aprendía de verdad. Y en el año 85, por ejemplo, estaba peor que ahora el embalse. Tenemos que ir terminando porque nos quedamos sin tiempo. Estaba peor que ahora. En el año 95 llegó a estar el 8%. En el año 2006 estaba, como os acabo de enseñar la fotografía. Por cierto, que la ministra Narbona, ministra del señor Zapatero, mira lo que decía, y lo he traído también para que lo vean todos los televidentes. Medio Ambiente no tiene planes de acabar con el trasvase Tajo Segura. Así que eso os dejo una fotocopia después para que lo veáis. Bien, quiero decir que efectivamente ha habido situaciones iguales o mucho peores que las de ahora. Ahora estamos en 333 hectómetros cúbicos. De acuerdo con el establecimiento que decías de los 400 hectómetros cúbicos, cada año se irá incrementando. Una maraña legal al final confundir. Hasta que a los 5 años, a no ser que supere 900 hectómetros cúbicos, eso lo dice la ley, y es el cumplimiento de la ley. Y en este momento, a pesar de que da pena ir a Sacedón y verlo, y a todo el embalse Entre Peñas, a todos los municipios, es verdad que estamos en una situación que no es tan mala como la de antes. Medio minuto nos queda para cada uno para una última intervención. En cualquier caso, termino en este caso, que lo que estamos hablando es de tener yo creo que una coherencia en el discurso, porque yo hace poco leía cómo el representante de Podemos en Murcia decía que que de ninguna manera se podía derogar el trasvase y que tenía que seguir agua. Los representantes del Partido Socialista en Murcia decían lo mismo. Bueno, yo creo que tenemos que ser todos coherentes y decir lo mismo en un sitio que en otro porque estamos en España y yo creo que todos somos españoles. 30 segundos yo creo que nos quedan para cada uno, para una última intervención, para que puedan decir lo que consideren oportuno. Antonio Vila. Yo creo que lo que hay que buscar son soluciones. Para problemas ya tenemos bastantes. La pena es que ya estaba la solución. Nosotros abogamos por una nueva ley del agua, un nuevo pacto social a nivel nacional y simplemente como apunte, que hay que garantizar los caudales ecológicos, no solamente los caudales ecológicos, sino que la calidad del agua sea buena para el abastecimiento. Y solamente hacer un hincapié en una cosa que he dicho esta mañana cuando nos han entrevistado por la mañana las televisiones, y es hablar de la Directiva 2006-118, que habla de las aguas subterráneas. Nunca se dice y en ningún sitio se habla de que la provincia de Murcia tiene más agua que la provincia de Toledo. Contando el agua
que tienen los embalses superficiales y el de las aguas subterráneas. Es decir, eso está contrastado con los informes técnicos. Los acuíferos inferiores de las cabeceras del Segura y del Júcar son las zonas, leo textualmente para no equivocarme, son las zonas más ricas de agua subterránea de España, según el estudio hidrogeológico del Alto Júcar y Alto Segura del Instituto Geológico y Minero de España. Es decir, hasta ahí, porque nos quedamos sin tiempo. En este espacio de debate han podido ver eso que apuntaba Antonio Vila a través de alguna entrevista que hemos emitido. Rian Sares Serrano. Bien, yo creo que el Partido Popular ha demostrado una falta absoluta de desconsideración y de ignorancia a nuestros municipios ribereños, a los habitantes de nuestra tierra, de Guadalajara, un absoluto desprecio, convirtiendo el mar de Castilla, fabuloso mar de Castilla, en un desierto de Castilla, porque hay que ir a verlo cómo está la situación. Y desde luego yo el compromiso lo tengo con mi tierra, lo tengo con Guadalajara, lo tengo con Castilla-La Mancha, y ahí vamos a defender lo nuestro, vamos a defender y vamos a estar al lado de nuestra gente, de la gente que está viviendo en nuestro territorio y que necesita el agua para el desarrollo, que es solidaria, por supuesto siempre hemos sido solidarios, pero cuando tenemos ese recurso, y ahora no lo tenemos. Y esto siempre ha sido así, y los sucesivos gobiernos socialistas, Bono, de Barreda y de Paje han recurrido continuamente a los trasvases, incluso cuando en el Gobierno de España gobernaba el Partido Socialista, cosa que no ha ocurrido en la pasada legislatura, cuando Cospedal jamás recurrió un trasvase. Juan Pablo Sánchez. Yo creo que lo que acaba de decir Rian Saez demuestra la hipocresía del Partido Socialista, que por un sitio estaban diciendo que lo recurrían, pero por otro estaban apoyando, como acabo de enseñar aquí la documentación, que les parecía bien y oportuno los trasvases cuando estaba en el 10% de la cabecera del Tajo. Pero, en fin, en cualquier caso, yo creo que esta noche hemos hablado de dos asuntos de gran importancia, dos asuntos de interés nacional, dos asuntos que necesitan, como se ha dicho, consenso entre los grandes partidos, porque forma parte de lo que es el conjunto de España. Y en ese sentido deberíamos actuar, y en estos años, en estos 15 años, pues hemos visto cómo cuando ha gobernado el Partido Popular se estableció una cota mínima, una reserva estratégica de 240 hectómetros cúbicos, como después de 400 hectómetros cúbicos, que quizá todavía es poco y hay que incrementar esa reserva estratégica en mayor cantidad. Trabajemos entre todos para que haya una reserva estratégica que genere riqueza, que permita que los municipios del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía tengan un futuro económico y turístico. En cualquier caso, el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno de España está consiguiendo abastecer a 62 municipios de agua con una obra fabulosa que llevaba mucho tiempo pendiente de que se ejecutase. Tiene un retraso tremendo que ahora se ha aplazado 5 años más y que veremos cuándo acaba. No, acabará en 2 años 2019. Y 175 millones de euros que ha tenido que invertir este gobierno, a pesar de la deuda y la ruina económica. De agua estaríamos hablando toda la noche, ya lo saben los ustedes. Presupuestos generales del y con Estado nuestros 2016, políticos ni les cuento. Muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo, lo siento mucho, en este espacio de debate de esta hora. Muchísimas gracias a los 3 candidatos al Senado, por Podemos, por el Partido Socialista y por el Partido Popular, por acompañarnos para hablar tanto del ATC como del agua. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí. En 7 días más protagonistas. Buenas noches.